Pasen. Bienvenido. Bienvenidos un domingo más a su casa. Vamos juntos a alabar al Señor y escuchar el mensaje que tiene para nosotros. ¡Bienvenidos! Bueno, el día de hoy terminamos o vamos a terminar nuestra serie Pentecostés, que es este tiempo después de la resurrección que se celebra, y el pueblo judío también celebra 50 días después, que es la fiesta de las cosechas. Habíamos explicado y habíamos hablado, y en nuestra primera prédica hablamos acerca de esta promesa que el Señor Jesús les había dejado a los discípulos, y nos había dejado este Paracletos, este consejero, este abogado que cada día nos habla, nos instruye, nos va diciendo por dónde es que nosotros debemos caminar. Y la siguiente prédica fue la que explicamos acerca de que hemos recibido este poder del cielo para ser testigos. Y después habíamos hablado la semana pasada que de Dios recibimos la luz para estar listos, para estar preparados para la acción, ¿verdad? Y todo esto a través del Espíritu Santo de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo estaban los discípulos, cómo estaban los seguidores de Cristo en ese tiempo, en un mismo sentir y en un mismo pensar. Y dice que de repente descendió el Espíritu de Dios sobre ese grupo de personas. Y dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en el capítulo 2, que el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, y que de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Y luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y es hermoso todo este capítulo 2. Yo les he contado varias veces que yo tengo ciertos capítulos de la Biblia que han marcado mi vida, que han marcado mi ser. Y entre esos capítulos está Hechos, el capítulo 2, así como Romanos, el capítulo 12. Para mí son capítulos que han marcado mi vida y son capítulos en los cuales yo me guío en mi vida cristiana. Y a mí me encanta esto, el primer versículo del capítulo 2 de Hechos, porque dice que estaban en el día de Pentecostés todos los creyentes reunidos en un mismo lugar. Estaban juntos, unánimes, en un mismo sentir. Pero a mí la palabra que resalta a mi vista y a mi mente es la palabra estaban. Quiere decir que ellos no es que habían llegado, sino que ellos estaban reunidos, estaban conversando, intencionalmente habían tenido una reunión porque seguramente tenían un mismo sentir. De sentarse en un lugar y decir,
bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? El Señor Jesucristo nos ofreció el Paracletos y el Paracletos nada que llega. Y unos días antes también les estaba diciendo el Señor Jesús que recibirían poder, recibirían este poder que serviría para testificar. Y ellos estaban sentados ahí diciendo, ¿y dónde está ese poder para testificar? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Entonces ellos intencionalmente estaban en ese lugar esperando que algo pase, esperando ponerse de acuerdo para ver qué debían hacer. Estaban, así como nosotros nos hemos puesto de acuerdo cada domingo para estar en este lugar, venir a este lugar, juntarnos para adorar al Señor, para levantar nuestro canto a Él, no porque simplemente sean canciones, sino porque queremos estar juntos, unánimes, cantando al Señor. ¿Qué pasaría si cuando la banda está tocando aquí, cada uno cantaría por su lado? Eso sería un relajo, ¿no? Eso sería un desbarajuste. Pero nos hemos puesto de acuerdo para reunirnos en este lugar cada domingo a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía para tener una celebración, un culto de adoración a nuestro Dios. Y yo me imagino que ellos también en ese tiempo estaban haciendo exactamente lo mismo. Pero después este capítulo 2 nos narra que ya cuando sucedió esto, ¿no? Sucedió que estaban juntos y que de repente se oyó un ruido y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Empiezan a pasar cosas interesantes y entre esas lo que dice aquí, que el Señor les estaba dando a través del Espíritu Santo ciertas capacidades de hacer cosas. Y mientras vamos avanzando en el capítulo, que no vamos a leerlo por el tiempo, podemos ver cómo la gente empieza a ser transformada. No solamente que empiezan a hablar en lenguas, no solamente que empiezan a recibir dones, sino que empiezan a actuar, empiezan a ser transformados. Y resulta que un tiempo antes, habían varios de ellos que estaban en ese grupo, que uno de ellos le había negado a Jesús 3 veces. ¿Ustedes se acuerdan quién es? Pedro. Y él estaba ahí entre ellos. Y dice, cuenta y narra todo este texto, que Pedro empieza a proclamar el Evangelio, empieza a predicar, empieza a decirles a todos los que estaban ahí quién era este Jesús al que él había conocido. Y cosas maravillosas empiezan a pasar. Y Pedro les llama al arrepentimiento y dice, y cuenta en este capítulo, que más de 3,000 personas se convirtieron y se bautizaron. 3,000. Un hombre que le había negado 3 veces a Jesús, que se había hecho el loco, como decimos, ¿no es cierto? Después de este momento en el que estaban juntos, unánimes, todos unidos en un mismo sentir, y descendió el Espíritu de Dios, ahora él recibió este poder. Primero recibió este Paracletos y después recibió este poder para testificar el amor de Dios. Y cuando recibe este poder del amor de Dios para testificar, él predica y se convierte en 3,000. Y esto no termina ahí. Termina con un resultado de transformación. Porque dice que después todos se reunían para hablar acerca de la palabra de Dios. Se reunían para compartir lo que Dios les daba. Se reunían para compartir la santa cena del Señor, que el tiempo atrás les había dicho, yo quiero que hagan esto en memoria de mí. Y dice que se reunían para orar,
se reunían para adorar, se reunían para exaltar a nuestro Dios, así como nosotros lo hacemos aquí. Pero ¿qué diferencia hay entre ese momento y este momento? Hay una cosa, y es que necesitamos estar juntos, unánimes, en un mismo sentir. Necesitamos ponernos de acuerdo hacia dónde vamos y qué es lo que buscamos. Porque quizás sí, vamos a la iglesia, todo el mundo sabe que hay que ir a la iglesia, estamos en la iglesia y cada uno viene quizás con sus peticiones, otros vienen con sus problemas, otros vienen a adorar al Señor, otros vienen a traer sus quejas, otros vienen a cantarle, otros vienen simplemente. Pero ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? Estaban en un mismo sentir y estaban en un mismo pensar. Anhelaban lo mismo, querían lo mismo. Y para que nosotros querramos lo mismo, para ponernos de acuerdo, necesitamos una cosa: crear una cultura. Crear una cultura. ¿Pero qué es una cultura? Yo estuve investigando y decía que cultura es la suma total integrada de rasgos de comportamiento aprendidos que caracterizan a los miembros de una sociedad. Es la manera total de la vida de un pueblo y está formada por un conjunto complejo que comprende los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y otras capacidades adquiridas por un individuo en cuanto miembro de las sociedades. Es decir, una cultura es algo que nosotros creamos para ponernos de acuerdo. Hay muchas cosas que se han dicho acerca de la cultura y hay muchas culturas. En nuestro país hay muchas culturas, hay muchos pueblos que tienen su propia cultura, hay barrios que tienen su propia cultura, hay iglesias que tienen su propia cultura. Y nosotros como Iglesia Alianza Puembo queremos tener nuestra propia cultura y queremos caminar sobre esa cultura y que todos estemos en un mismo sentir, en un mismo pensar y estemos de acuerdo en lo que estamos buscando. Y el Señor ha puesto una misión en esta iglesia. Yo sé que ustedes se saben de memoria. Ser una familia de convicciones firmes en Cristo que comparte su fe con otros. Eso es lo que el Señor nos ha dado para que nosotros partamos de ahí. Entonces, una cultura es un estilo de vida común que nos caracteriza a cada uno de nosotros como un solo pueblo, como un solo equipo, como un solo grupo. Y estamos aquí para crear una cultura. Pero ¿cómo se crea una cultura? Una cultura se crea cuando se conoce a los protagonistas, en este caso el Señor y nosotros, su pueblo, ¿no es cierto? Se conocen las ideas, las obras que a lo largo de la historia hemos tenido. Esta iglesia ha pasado por muchas cosas. Ha pasado por momentos lindos, hermosos, pero también ha pasado por momentos difíciles, momentos complejos. Y entonces, lo que tiene que pasar es que para crear esta cultura nosotros tenemos que conocer hacia dónde vamos. Tenemos que conocer un poco hacia dónde está nuestro pensamiento. ¿Cuál es la percepción de nuestra realidad? ¿Dónde nosotros estamos viviendo? Entonces, ¿cómo obtenemos esta cultura? Para crear nuestra propia cultura, nosotros necesitamos primeramente ser un grupo que quiere tener una cultura. Porque si nosotros no queremos tener una cultura, simplemente lo que va a pasar es que vamos a tener un montón de domingueros. Vienen, se van, vienen cada 15, cada 3, que hoy por hoy sí pasa también. Pero lo que queremos es que dejemos de ser domingueros, dejemos de ver los toros de lejos y seamos parte de esta familia de familias y creemos nuestra propia cultura. Es decir, tengamos pertenencia.
La segunda cosa es que nosotros debemos definir los objetivos que queremos lograr. Sí, queremos ser una familia de convicciones firmes. ¿Pero en quién? En Cristo. Y no queremos solamente nosotros tener las convicciones, sino que queremos dársela a los demás. Queremos que ese Cristo sea conocido por los demás. Que estas personas a quienes nosotros compartimos nuestra fe, nuestras creencias, nuestras convicciones firmes, sean parte también de esta familia de familias. Pero también lo que tiene que pasar es que tenemos que analizar nuestra cultura actual. ¿Qué está pasando con nuestra cultura? Yo me he quedado sorprendido porque en nuestra iglesia asistimos cada 15 días. Cada 15 días. Y ustedes dirán, bueno, yo no soy. Bueno, no le estoy diciendo si es usted o no es usted. Pero en esta iglesia, la mayoría de familias viene cada 15 días. Y entonces analizamos esta cultura que tenemos de asistir cada 15 días. La cultura de la música. ¿Cómo nosotros adoramos al Señor? Esa cultura ha cambiado poco a poco estos últimos 2 años. La cultura de la familia. ¿Cómo somos? ¿Cómo saludamos? ¿Cómo nos llevamos? También tenemos que definir la cultura deseada. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos como familia de familias? ¿Cómo lograr que seamos unidos? ¿Cómo lograr que seamos una familia? Pero también tenemos que identificar dónde estamos y a dónde queremos ir y juntar estas dos cosas. Nuestra cultura que llevamos y la cultura que queremos. Entonces necesitamos unir esto y para eso necesitamos un plan de acción. ¿Y cuál es el plan de acción que esta iglesia va a tomar para crear esta cultura? Pues nosotros vamos a adoptar una cultura. ¿Sabe cuál es la cultura que vamos a adoptar? La cultura de Jesús. Esta iglesia tiene que tener la cultura de Jesús. Y usted me va a decir, ¿cuál era la cultura de Jesús? La cultura de Jesús era una cultura de fe, de humildad, de obediencia. Y en este día vamos a aprender acerca de cómo era la cultura de Jesús. Esta cultura que cuando Jesús vino aquí al planeta, modeló cierta forma de vida que nos llevaba hacia el amor, hacia la aceptación, hacia el perdón. Y esta iglesia tiene que vivir eso. Si nosotros hemos de estar en un mismo sentir y en un mismo pensar y queremos un mover del Espíritu Santo, queremos un avivamiento para nuestra iglesia, queremos que nuestra iglesia sea transformada, no por los gritos, la algarabía, la música fuerte o qué sé yo, las expresiones del Espíritu Santo. No, lo que queremos es hombres y mujeres transformados aquí. Hombres y mujeres transformados en su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma de pensar. Hombres y mujeres alineados a la palabra de Dios. Jesús amaba a las personas. Jesús aceptaba a las personas. Jesús nos perdonó tantas veces. Y cuando nosotros empecemos a entender este amor que tiene Jesús por nosotros, este amor incondicional, entonces ahí vamos a poder romper toda esta cultura que hemos venido teniendo que no la queremos. Y vamos a adoptar la cultura de Jesús. Esta cultura de Jesús que habla mucho del amor. Esta cultura de Jesús que se basa en quién es Él, no en lo que hacemos o dejamos de hacer. Esa es la cultura que nosotros queremos tener. Esta cultura que nos dice que el amor de Jesús por nosotros nunca va a cambiar y nunca va a mermar. Y entonces no tenemos por qué estar aquí apuntando a la gente. A ti sí te ama, a ti no te ama, tú eres un pecador, tú no, tú vas para acá. No.
Simplemente nosotros vivimos la cultura de Jesús porque Él nos amó primero, Él nos perdonó primero, de su amor es incondicional y Él nos acepta como nosotros somos, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Amén. Algunos con más defectos que virtudes, pero como yo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para adoptar esta cultura de Jesús? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? La primera cosa es que debemos tener una cultura de honra. Una cultura de honra. En Romanos, el capítulo 14, en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, los versículos 7 y 8 dicen: pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Primeramente, entonces, en esta cultura de honra, tenemos que honrar al Padre. Tenemos que honrar a Dios. Así como Jesús honró a su Padre, nosotros también tenemos que honrar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros necesitamos meternos en esta cultura de honra que nos va a llevar hacia la obediencia, hacia la rendición y hacia la gratitud. Y eso es lo que nos enseña Romanos 12. Que nosotros debemos ser ese sacrificio vivo y santo, ese sacrificio que le agrada al Señor, porque esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, para nosotros tener esta cultura de Jesús, lo primero que tenemos que hacer es tener esta cultura de honra al Padre. Hay personas que le tratan de usted al Señor, ¿no? Y el otro día, Aidita en uno de los devocionales nos compartía, decía: yo ahora honro a mi Padre, porque antes yo le decía el flaco, el de arriba, ¿no? Eso no sé si denota confianza o denota irreverencia. Cada cual sabe en su corazón. Pero lo importante de esto es que nosotros tenemos que tener esta cultura de honra y de saber que las cosas de Dios son serias. Que las cosas de Dios no son para jugar con ellas. Que el altar donde nosotros estamos es serio. Es un lugar de compromiso. Es un lugar donde no se puede subir cualquiera. Es un lugar donde se puede subir cualquiera que está en la condición apropiada. Entonces eso es una cultura de honra, de honrar a nuestro Dios. Los templos, son muros, son piedras, son paredes. Pero entonces si la iglesia no son los templos, sino las personas, y nosotros debemos honrar al Señor y a su iglesia, quiere decir que nosotros tenemos que honrar a cada uno de los ladrillos que vemos aquí. Y yo como pastor tengo que honrar sus vidas. Y ustedes tienen que honrar la mía. Porque esto tiene que ser mutuo, ¿no es cierto? Tenemos que honrarnos, tenemos que amarnos los unos a los otros. En Colosenses 1, el versículo 10 dice: entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Quiere decir que para tener esta cultura de honra necesitamos meternos con Dios, necesitamos conocer más a Dios y poco a poco iremos creciendo en Él. Pero lo que es importante es que tenemos que tener esta cultura de honrar a Dios y honrar a los demás. Honrar nuestras deudas, honrar nuestros ofrecimientos, honrar nuestro trabajo,
honrar a los demás. Entonces, si nosotros queremos tener una cultura propia, la cultura de Jesús, puesta en la Iglesia Alianza Pueblo, la primera cosa que tenemos que hacer es tener esta cultura de honra. Amén. La segunda cultura que tenemos que tener es la cultura de pertenencia. Dice en el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículos 44 y 45, que todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían de todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Y entonces todo el mundo hace así, ¿no? A mí no me tocan el bolsillo. Nadie le quiere tocar el bolsillo. Yo lo que quiero es que usted se despoje y usted honre, pero también sea parte de. Cuando usted no es parte de, usted no va a hacer nada por, ¿no? Necesitamos tener una cultura de pertenencia. Esta es su casa, no es mi iglesia. Esta es su hogar. Es donde usted se reúne con sus hermanos. Este lugar es donde usted viene a adorar a su Padre Celestial, a su Señor. Y cuando uno quiere ser parte de algo, implica compromiso. Yo he visto matrimonios que no se casan, ¿no es cierto?, que viven, como se dice en la costa de nuestro país, arrejuntadísimos, ¿no? Viven, pero no están, no tienen pertenencia. Y por eso están siempre el un pie aquí y el otro afuera. Y cuando pasa algo, a correr se ha dicho, porque no hay pertenencia. Pero lo que nosotros queremos aquí es tener una cultura de pertenencia, de que nos identifiquemos con esta iglesia. A mí me encanta cuando la gente va y yo le hablé de mi iglesia y la gente que viene ahora es porque yo le invité. Hermoso, que tenga pertenencia. Esta es su casa. A veces cuando venimos a orar en el día 40, dice, pastor, ¿podemos orar en su oficina? Esta es la casa de ustedes. Ustedes pueden venir y hacer aquí lo que ustedes quieran. En orden, sí, pero pueden hacer lo que quieran. ¿Sí? Porque esta es su casa, no es la mía. Este es el lugar donde Dios nos ha puesto y nos ha reunido. Y tenemos que tener pertenencia. Esta es su casa. Amén. Otra cultura que tenemos que tener es la de la generosidad. Dice en el versículo 46 que adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Fíjese que cuando nosotros actuamos con generosidad, el Señor nos devuelve. El Señor nos da más. ¿Sí? Entonces, yo no quiero que usted dé para que el Señor le devuelva más. Yo quiero que usted dé con generosidad, que se despoje, porque el Señor va a mirar su corazón generoso y Él va a decirle a usted, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Entonces tenemos que despojarnos de las cosas materiales. Tenemos que despojarnos de la vida material. Sí, es importante, sí. El Señor nos ha dado cosas para administrar nuestra casa, los autos, qué sé yo, todos los bienes. Pero nosotros tenemos que administrarlos con responsabilidad y parte de administrarlos con responsabilidad es ser generosos. Tenemos que dar sin recibir nada a cambio o sin pretender recibir nada a cambio. Tenemos que ser generosos y tenemos que tener esta cultura de generosidad.
A mí me encanta la historia de Rick Warren cuando él escribió Los 40 días con propósito. Él cuenta que cuando escribió el libro empezó a ser un bestseller y estaban entrando los millones de dólares, y entonces él inmediatamente dijo, perfecto, voy a diezmar a la iglesia y entonces me voy a comprar una mansión, el yate que había soñado, voy a comprarme un avión privado para todos estos viajes que tengo que hacer. Y la esposa, como toda buena esposa, le dijo, a ver, espérate un ratito. ¿A dónde, Guamán? Le dijo, no. ¿A dónde vas? ¿No? ¿A dónde? Espérate un ratito. Nosotros vamos a seguir teniendo el mismo estilo de vida. Sí, quizás vamos a mejorar ciertas cosas, pero vamos a tener el mismo estilo de vida porque no nos hace falta más. Y todo el dinero vamos a empezar a darlo, a compartirlo. Y entonces ellos empezaron a diezmar el 10, después y vivían con el 90. Después diezmaban el 20, vivían con el 80. Después diezmaban así, avanzando, el 50 y vivían con el 50. ¿Sabe cómo terminaron ellos viviendo después de ese bestseller? Ellos diezmaban el 90 y vivían con el 10. Es una historia de fe. Pero usted me va a decir, ya pastor, pero a mí no me alcanza ni para el 10. Dejen 8. No, yo no soy el que... Eso no es negociable. No, me dicen, yo vengo a esta iglesia si usted me deja en 7 el diezmo. No funciona así. Así no es como funciona. Como funciona es que yo doy de mi corazón generoso, de lo que el Señor me da. Y cuando yo soy generoso, me despojo, el Señor pone más en mí. Amén. La otra cosa que queremos es tener una cultura de humildad. De humildad. Dice en Santiago, el libro de Santiago, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Así que tenemos que actuar con humildad. No nos creamos la última Coca-Cola en el desierto. No debe ser así. Yo sé que usted tiene muchas virtudes, que tenemos muchos dones, habilidades y nos va bien, y muchos aquí son dignos de admirar. Usted créase lo que realmente es, porque muchos de nosotros tenemos dones, talentos, habilidades que son dignos de admirar. Usted créase lo que realmente es, pero no se crea más que los demás. Sea humilde. Sea humilde. Tampoco diga, ay, yo pobrecito aquí, soy pastor. No. El Señor me ha dado el privilegio, la oportunidad de ser un pastor. Y amo ser un pastor. Pero no me creo mejor que ningún pastor, ni mejor que ninguno de ustedes. Soy un siervo, hijo de Dios, tal como ustedes lo son. Entonces sí, creamos lo que el Señor nos ha dado, que nuestra identidad esté en Cristo. Él sabe lo que somos, pero no ninguneemos, dicen por ahí, ¿no es cierto? No nos creamos más que los demás. Recibamos con amor lo que recibimos. Número 5, tenemos que tener la cultura del servicio. La cultura del servicio. Esta iglesia debe caracterizarse por eso. Debe caracterizarse por servir a los demás, por servir a los de su casa, pero también por servir a aquellos que están afuera, necesitados, aquel que necesita un abrazo, una palabra, aquellos viejitos, los ancianitos. El día de hoy vimos este anuncio, necesitamos manos de gente que quiere ir a visitarles, que quiere estar con ellos, que quiera oler sus aromas, que quiera abrazarles tal y como son, que quiera decirles, te amamos, todo va a estar bien. Necesitamos tener una cultura de servicio, una cultura en la que llegamos a un lugar y cuando nos vamos lo dejamos tal como estaba. Porque a veces
Hay gente que llega, ¿no? Y la alfombra roja. No me han puesto. No me han puesto la alfombra roja. No me han puesto las frutas para que yo coma. Tenemos que tener esta cultura de servicio. Servir a los demás. ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué hago por ti? Tenemos que tener esta cultura en la que nos incomodamos para que el otro esté bien. Pero para servir hay que pertenecer. Si yo no pertenezco aquí, no voy a servir con la misma alegría, con el mismo gozo. No me voy a gozar cuando alguien nuevo viene y no le voy a abrazar y le voy a decir: oye, qué lindo, bienvenido a mi casa. Yo quiero servir, pero para servir tengo que pertenecer, porque si no se convierte en una simple acción religiosa para callar nuestras culpas. Es que si yo vengo a servir, entonces el Señor me perdona toditos los pecados de la semana. Así no funciona. Usted tiene que servir como gratitud de lo que el Señor ya le ha dado. Tenemos que dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. ¿El Señor le ha dado algo a usted? ¿Ah? No. Si le ha dado todo, entonces usted tiene que dar todo y más. Tenemos que servir con gozo, con pasión, para que adoptemos esta cultura de Jesús. Nosotros tenemos que tener estas cosas dentro nuestro, esta cultura de honra, esta cultura de humildad, de generosidad, de pertenencia, esta cultura de servicio. Pero ¿sabe qué es lo que mueve todas estas culturas? Todo esto mueve la cultura de Jesús, que era una cultura del amor. Del amor. Todo lo que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo con una sonrisa. Todo lo que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo con gratitud de corazón. Tenemos que hacerlo por amor. ¿Sabe lo que siente la gente en la alabanza cuando se para aquí y les da la bienvenida y están 4? Si tenemos la cultura del amor, ¿no es cierto? Yo me incomodo y me levanto media hora más temprano y vengo y llego aquí puntual, porque la cultura del amor que tiene la alabanza, que está aquí desde las 7:30 de la mañana ensayando para guiarles a ustedes a la adoración y a la alabanza, para que ustedes puedan disfrutar de un tiempo en la presencia de Dios, merece que también yo tenga esta cultura del amor y llegue puntual. Tenga esta cultura del amor por los demás y les sonría y les salude. ¿Sabe? A veces sí me ha pasado, ¿no? Estoy preocupado y paso ahí caminando. El pastor no me saludó. No me saludó. Y no le saludo porque no quiero, porque me cae mal. Porque a veces estoy volado. Yo entiendo. Pero la cultura del amor hace que usted sienta que no es que le desprecie, sino que le amo y estoy ocupado. Y estoy distraído, pero usted se siente amado a pesar de. Aquí debe prevalecer la cultura de Jesús, que es la cultura del amor. Amén. Dice en Colosenses 3: sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Entonces, si volvemos al capítulo 2 de Hechos, el versículo 1 dice que estaban todos juntos, unánimes, reunidos, pertenecían a este lugar, estaban todos buscando lo mismo. Lo que vamos a encontrar es un derramamiento del Espíritu Santo en medio nuestro, porque estamos actuando conforme a la cultura de Jesús, esta cultura de amor, de amarnos los unos a los otros, de amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas. Cuando nosotros
estemos juntos, el Espíritu Santo se derrame en este lugar con poder. Y yo quiero invitarle que usted pueda ser parte de eso, de ese mover de Dios, este mover espiritual, de cambiar la cultura de esta iglesia, moverla por la cultura de Jesús. A veces es más difícil desaprender cosas que aprender cosas, pero es necesario que nosotros aprendamos a vivir la cultura de Jesús, esta cultura que nos lleva hacia el amor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Porque anhelamos, Señor, de tu presencia en nuestras vidas. Anhelamos de un derramamiento de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Anhelamos esto que sucedió en Hechos 2, Señor. Esto que dice que estaban ahí todos esperando, quizás muchos con muchas preguntas, con muchas incógnitas, quizás otros enojados, quizás otros diciendo esto no se debe hacer, o esto sí, o esto no. Pero estaban buscando lo mismo, estaban buscándote a ti. Y Señor, yo quiero pedirte, Señor, que tú nos ayudes a estar en ese mismo sentir, tener esta cultura de Jesús, esta cultura de amor, esta cultura que honra, esta cultura que nos hace pertenecer a este lugar, esta cultura que nos lleva a ser humildes, a ser generosos, esta cultura que nos lleva a servir sin importar dónde o a qué tiempo. Señor, ayúdanos a vivir la cultura de Jesús, porque esa cultura siempre será la que nos lleve hacia el amor por los demás. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, transforma esta iglesia, Señor. Que tengamos esta cultura de adoración a ti, Señor. Esta cultura, Señor, de rendir nuestras vidas. De reconocer que tú eres el centro, de que tú eres lo principal, de que tú eres todo para nosotros, Señor. Obra, Señor, en medio nuestro. Despierta los corazones dormidos. Despierta, Señor, las almas quietas. Y trae avivamiento, Señor, a este lugar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Si tú quieres ser parte de esta cultura y nunca antes has reconocido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, yo quiero invitarte a hacer esta oración y que le digas: Señor, yo quiero que tú perdones mis pecados. He estado distraído y he vivido una vida de pecado y quiero que me perdones. Pero el día de hoy quiero entregar mi vida a ti. Quiero decirte cuánto te amo. Quiero decirte que te necesito y que necesito que me perdones. Si tú has hecho esta oración por primera vez, yo quisiera conversar contigo al final de la reunión y orar por ti y abrazarte y conocerte. Ahora, si hay algo de esta cultura que te ha llamado la atención, esta cultura de Jesús, y algo el Señor te ha hablado en esta mañana, que tú necesitas juntarte y ser parte de esta cultura de Jesús. Si no has tenido esta cultura de honra, esta cultura de generosidad,
esta cultura de humildad, esta cultura de pertenencia, esta cultura de servicio. Y quisiera ser parte de esta nueva cultura que el Señor está hablándonos en este día. Quiero invitarte que te pongas en pie y vamos a orar al Señor. Padre, en esta mañana queremos pedirte, Señor, que tú derrames de tu Espíritu en medio nuestro, Señor. Anhelamos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda con poder y que todos recibamos de tu Espíritu, Señor, como narra aquí en tu palabra. Y Señor, si necesitamos ponernos de acuerdo, si necesitamos crear esta nueva cultura, Señor, estamos aquí dispuestos, Padre. Estamos dispuestos, Señor, a recibir instrucción de ti, Señor. Y que, Padre, tú nos pongas en un mismo sentir, que tú nos pongas en un mismo pensamiento, que tú nos pongas, Señor, alineados a tu voluntad, no a la mía, Señor, sino a la tuya, Padre. Y que todo lo que sucede en esta tu iglesia, todo lo que hagamos en este lugar, todo lo que pensemos en este lugar, todo lo que practiquemos en este lugar, Señor, esté alineado completamente a ti, Señor. Estemos alineados completamente a ti, Señor. Que nada se mueva, que nada se haga sin tu consentimiento, sin tu permiso, Señor. Porque, Padre, queremos estar en un mismo sentir, en un mismo pensar, porque anhelamos de un avivamiento para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hogares, para nuestro vecindario, Señor. Queremos un avivamiento, Señor, y queremos pedirte, Señor, que tú nos pongas en un mismo sentir y en un mismo pensar, Padre. Te damos gracias, Dios, porque sabemos que todo eso proviene de ti. Gracias, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Te amamos, Padre, y te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amada iglesia. Vamos a terminar cantando. Para mí, cada segundo
bendecida semana. Nos vemos el siguiente domingo.